Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas lecciones, a este curso, a estas enseñanzas acerca de el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia. Gracias por estar siempre atentos a escuchar estos mensajes, sabiendo bien que es el Evangelio el que transforma nuestra vida, el que nos sana, el que nos prospera, conociendo que el Evangelio y Jesucristo son uno. Es la verdad de Dios. Es la verdad absoluta de Dios. Por eso, cuando estamos escuchando esta palabra, dice Romanos 10:17, que lo que produce o lo que hace es traer, manifestar la fe de Dios en nosotros para así disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado como herencia. Recuérdese que Romanos 8:17 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Bueno, gracias al Señor que tenemos otro día para aprender, para poner en práctica esta palabra, para recibir esta palabra, para dar fruto al 100%. Recuérdese bien, no es en nuestra fuerza, no es en nuestro humanismo que vamos a dar fruto, sino que al permitir que esa palabra, como semilla de Dios, como semilla divina, sea sembrada en nuestra alma, dará fruto al 100%. Muchos dicen que sea sembrada en el Espíritu, pero la palabra de Dios en Hebreos me enseña que la palabra de Dios está ya en nuestro espíritu. Lo que va a hacer ahora es escrita en nuestra mente, en nuestra alma, dice Hebreos. Pero bueno, vamos a ir a lo que venimos, como dijo un periodista, y estamos hablando los domingos, viviendo por fe. Y hoy estaremos hablando, porque estamos hablando de las circunstancias, estamos hablando de cómo vencer esas circunstancias, o más bien cómo quitar esas circunstancias, porque realmente Cristo Jesús las ha vencido, ya que nosotros somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Pero lo que estamos aprendiendo es a caminar en la palabra de Dios, en esa fe gloriosa, maravillosa, para que las circunstancias sean quitadas de nuestra vida, o para que nosotros, cuando enfrentamos a una circunstancia que lo que es un obstáculo nada más, lo que quiere es evitar el avance espiritual, emocional, económico, familiar, empresarial, académico, en todo lo que quiere. Siempre vamos a encontrar algo en este sistema caído del mundo, vamos a encontrar una oposición. Pero quiero decirte algo, que la victoria ya la tenemos, y eso es lo que estamos aprendiendo a caminar en esta fe. Hoy estaremos hablando de Josué y las circunstancias, los obstáculos que tuvieron ellos para poder poseer, porque ya le había sido dada, según Josué capítulo 1, verso 1, Dios le dice a Josué, por cuanto Moisés ya había muerto, él era el que iba a guiar al pueblo a una tierra que fluía leche y miel, y esa tierra que fluye leche y miel ahora en la gracia es Cristo Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es manifestar lo que ya nos fue dado, esa tierra que fluye leche y miel. Pero antes vamos a ir a Gálatas capítulo 2, verso 20, que es el verso que siempre tenemos para el inicio de estos mensajes de los domingos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una garantía. Hay una garantía, es que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario me hace más que vencedor, y puedo caminar, o podemos caminar, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. No solamente en creer en Él, sino caminar en lo que Él ha dicho, nos ha dado, y disfrutar, como dije anteriormente, de la herencia, de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Recuérdese que Gálatas capítulo 3, verso 13 dice bien claro que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió la maldición de la ley. ¿Para qué? Para que caminemos en la bendición que Dios nos ha establecido. Recuerdo a los hermanos que no se olviden de recibir esta palabra o este evangelio
con fe y con gracia. Con fe y con gracia. Pero antes de entrar a lo que es ver el caso de Josué, vamos a ir, porque hemos estado estudiando varios hombres que tuvieron esa victoria gloriosa, maravillosa, en poder manifestar la solución, y la circunstancia la pudieron dominar y no permitieron que las circunstancias llegaran a dominarlos a ellos y a ellas, porque hay lógicamente mujeres. Estudiamos el domingo pasado la victoria sobre las circunstancias. Dijimos que el peor error es enfocarse en las circunstancias negativas. Y yo sé que esto lleva cierto trabajo, más bien una disciplina a través de la palabra de Dios, de no enfocarnos, porque Pablo le llama ser fascinados, hechizados por ese problema. Y usted ve, esta semana he tenido que aconsejar a varias personas en la cual lo que les noto es que están hechizados en ese problema, están fascinados, están dominados, están envueltos en esa circunstancia negativa, por lo cual no ve soluciones, no sabe cómo caminar en esas soluciones que Dios nos ha dado. No enfocarse, el peor error es enfocarse, aprender a mirar, como dice Filipenses capítulo 4, verso 8, en esto pensad, en lo bueno, agradable, perfecto. En eso es lo que tenemos que aprender a pensar. Lógicamente que es una práctica constante que debemos, porque algunas personas creen que nada más porque oyen un mensaje ya todo lo va a dominar. Pues sí, todo está hecho, pero el asunto ahora es cómo yo estoy caminando, en qué estoy creyendo, si estoy creyendo más en las circunstancias negativas donde estoy enfocado, que lógicamente por estar enfocado en esa circunstancia estoy creyendo más en esas circunstancias, o en la victoria que Cristo ya nos dio a través de la cruz del Calvario y de la resurrección de Él. Vimos que las circunstancias negativas no provienen del Padre. Es uno de los fundamentos tanto para prosperidad, para las circunstancias, para sanidad, para cualquier situación. Tenemos que tener bien claro que lo malo no proviene de Dios. Dios, dice Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie, no prueba a nadie. Yo escucho muchas personas todavía, tradicionalmente, religiosamente, es que Dios te está probando. Dios me está probando. La Biblia, no podemos contradecir lo que dice la Biblia. La Biblia bien claro dice que Dios no tienta, no prueba a nadie, porque Él no es probado ni tentado por el mal, porque no hay mal en Él, solo victorias, solo cosas gloriosas, solo cosas buenas. Recuérdese que estamos en la gloria de Dios, no vamos a estar en la gloria de Dios, sino que estamos en la gloria de Dios, y la gloria de Dios es todo el bien de Él. También Santiago 1:17 dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre. Por tanto, significa que tengo que tener mis bases en mi conciencia, en mi mente, de que la circunstancia negativa que está pasando no es porque Dios me está probando, no es porque me está formando, ni es porque me está castigando, ni es porque caminemos en pecado. Ya Cristo Jesús en la cruz del Calvario resolvió todo eso. Vimos también que Dios nos ha capacitado sobrenaturalmente para cambiar las circunstancias negativas e incluso así ayudar a otras personas. Lo que hemos aprendido, dice Juan, en 1 Juan, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y lo que hemos palpado, eso es lo que estamos enseñando. Eso es lo que vamos a ayudar a otras personas a caminar conforme la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que caminemos en victoria delante de cualquier circunstancia y cualquier obstáculo. Debemos de aprender, o escuchen día estos a una persona predicando. Quiero decirte que el 90% estoy de acuerdo con lo que enseña de gracia,
Pero él estaba hablando que Satanás anda como león rugiente allá por 1 Pedro capítulo 5. Y yo me pregunto, ¿cómo andar como león rugiente si la Biblia dice que Satanás fue destruido en Hebreos 2:14? Entonces, por un lado se nos hace contaminamos el evangelio. Por un lado, el poder de Dios y el poder de Satanás. Y no le tengan miedo a Satanás porque el diablo está derrotado. No, el diablo no, la Biblia no dice que está derrotado, dice que está destruido. Y entonces no le tengan miedo al diablo porque el diablo ya no tiene poder. Entre que estamos hablando acerca de que el diablo está atacando, está haciendo y todas estas cosas. Después, más adelante, estaré enseñando acerca de dos cosas sumamente importantes que debemos estar claros y lo podemos introducir en una enseñanza acerca de la justicia de Dios. De cómo Cristo trató con el diablo y cómo Cristo trató con el pecado. Y qué hicieron, qué sucedió con esas dos cosas. Pero bueno, no voy a entrar ahí, sino que en este momento me recordé a ese hermano y entonces muchas personas, sí, no hay que tener miedo. El diablo no tiene poder, pero por otro lado, entonces si ya no tiene poder, entonces el asunto es que Dios me está probando. O el diablo anda, recuerdo hace muchos años que mi pastor decía, el diablo anda como león rugiente, solo que no puede morder porque ya no tiene dientes, se los quitó Jesucristo. Como que la obra de Jesucristo es a medias. No es a medias. Es completo, completamente. Él hizo la obra completa. Consumado es, hecho está completo. Tenemos que establecer nuestra vida cristiana. Para poder tener una fe correcta debemos de establecer nuestros fundamentos en una palabra que no esté contaminada con ley, que no esté contaminada con humanismo, que no esté contaminada con nada, que sea pura, que sea la verdad de Dios. Lógicamente que es necesario que día tras día ir estudiando y practicando, y muchas personas, y yo lo prediqué por muchos años, lo hacemos con una buena intención porque esa es la enseñanza que han venido, y creo que estos son los tiempos donde el Espíritu Santo ha estado trayendo una revolución en los ministerios para que puedan o tengan ese deseo de investigar, de escudriñar. Sí, aprendemos. Yo tengo muchos mentores bueno, muchos no, tengo 5 mentores, máximo 5 mentores, en la cual yo aprendo de ellos, pero también voy a la palabra de Dios y me dicen algo que no está conforme, pero he aprendido también a no solo leer. Una señora me decía, es que hay que leer la Biblia. Muchas personas leen la Biblia, no entienden lo que dice la palabra de Dios, y es necesario no solamente entender la Biblia, sino conocer las reglas de interpretación de la Biblia, y también es sumamente necesario investigar. Pero bueno, eso es para dar lo que se llama un discipulado. Toda circunstancia, vimos que toda circunstancia negativa es temporal, salvo que nosotros la hagamos permanente. ¿Cómo la hacemos permanente? Enfocados en eso. Hay personas que desean que hayan cambios en su vida. Hay personas que desean que sea cambiada su vida. Leí una frase ahora que me gustó mucho: para que haya cambios en tu vida, y lo hemos dicho varias veces, pero me llegó nuevamente. Para que haya cambios en tu vida tiene que haber cambios mentales, cambios de creencias. Hay creencias que hay que corregirlas porque son incorrectas, y nosotros nos movemos en eso. Muchas veces hemos sido tan doctrinados, y por años, más los que tenemos de estar en Cristo ya muchos años, Dios, yo sé lo que es quitar doctrinas, enseñanzas incorrectas. No todo está mal, pero hay algo que no calza con esa enseñanza. Bueno, vimos cómo Abraham, un hombre de fe, llegó a obtener lo que Dios había dicho. Decíamos que Abraham no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Y eso es sumamente interesante, vital.
es que usted ponga mucha atención en este momento a lo que Dios te habla directamente. Puedo hablar 50 minutos, que puede ser que los 50 minutos ahí haya una palabra, una frase, una parte, un párrafo de lo que estoy enseñando, que es donde Dios te habla. Y estaba orando en esta mañana, estaba orando y fue algo tremendo porque yo decía, Señor, es que tu palabra dice, y tu palabra dice, y tu palabra dice, y tu palabra dice, hasta que llegué un momento a pensar, ¿cómo? Tu palabra dice, tu palabra dice. No, voy a hacerla más personal. Dios, tú me dijiste, y digo el verso, tú me dijiste que me suplirías todo lo que todas las cosas que me faltan conforme a sus riquezas en gloria. Tú me dijiste que por su llaga, lo hago personal, no que dijiste general, no, lo hago personal. Tú me dijiste. Cuando yo recibo una palabra así, que tradicionalmente lo conocemos como rema, que es una revelación de una palabra de Dios dada a una persona en un momento dado para una situación específica. Dios siempre nos está hablando y estaba orando y diciéndole al Señor, tú dijiste, hasta que cambié y oye, a veces está orando otra vez y tú dijiste, Señor, no, tú me dijiste. Es una palabra para mí, no es simplemente una enseñanza más, no es simplemente una oración más, no es simplemente una predicación más. No, es que Dios está hablando porque a través de esa palabra que me habla a mí, es personal, está hablando conmigo, va a dar fruto al 100%, dice la Biblia. Y Él envió la palabra y la hizo prosperar según, vamos a parafrasearlo, Isaías 55:10, según la semilla que envió. Vimos que necesitamos enseñanza que nos formen y no solamente que nos inspiren, y es hermoso. Esa palabra que nos llena, nos lleva y nos inspira, y yo creo que todo siempre la palabra de Dios nos inspira, pero más de eso es que nos formen. He visto a partir del 2020, de la pandemia, cuántas personas no estaban fundamentadas. Iban a la iglesia, iban martes, iban viernes, iban domingo, pero no estaban fundamentadas porque en el momento dado en el cual había que permanecer firmes, no se hizo. No se creyó esa palabra. Y dice Mateo capítulo 7, verso 24, lo pueden leer en su casa, 24 y 25, dice que hay dos tipos de personas. Uno que se construyó en la arena, vino ríos, vino vientos y la botó. Mas otro estaba edificado en la roca, Cristo Jesús, en la palabra, y vinieron vientos, vinieron roca y no los botó. He visto cuántas personas han retrocedido tremendamente, como al principio, que va ni al principio, más atrás del principio, porque ya les cuesta creer, ya no quieren orar, ¿qué puedo decir? Bueno, están en otra cosa. Digo yo, Dios, ¿cómo es posible que tantas horas, martes, había gente que se congregaba martes, viernes y domingo, tantas horas y que ahora estas cosas lo vuelquen? Bueno, es porque el que no está fundamentado en la roca, el que no está fundamentado en este evangelio de gracia, mire hermano, van a venir cosas que lo van a derrotar. Más dice, si no me equivoco, es el Salmo 90 o 92, se me fue ahora, que somos como palmeras. Sí, viene el viento, pero
Otra vez estamos de pie, otra vez vamos adelante. No vamos a cambiar nuestra manera de pensar. No importa lo que esté sucediendo. Hay personas que me han dicho, yo ya no vuelvo a congregarme, yo ya no vuelvo a esto, yo no. ¿Por qué? Porque sucedió algo que no pudieron manejar o no supieron manejarlo y los dominó esa circunstancia negativa de tal manera que, entre comillas, como se conoce religiosamente, se enfriaron. Vimos a Cristo actuando frente a una circunstancia negativa sumamente peligrosa. Una gran tempestad en el mar. Y vimos que creyó en lo que había dicho. Pasemos al otro lado. Descansó en el poder del Padre Celestial. Dios tiene cuidado de nosotros. Hay una canción de Dani Berríos que dice, Dios cuida de mí. Preciosa. Y, a lo último, le habló al mar. Le habló al mar. Vimos que las circunstancias nos gritan tantas cosas negativas que hay que callarlas. Y es aquí donde nos grita. Estamos como hechizados. Ese problema y de él, ese problema y a ese problema y dele mentalmente. Nos acostamos y es darle a esos pensamientos, a esas circunstancias negativas. Nos encontramos algo y le hablamos de eso y después estamos diciendo, pastor, es que no me funciona. Sí, pero que lo estás haciendo no conforme a la palabra de Dios. Pastor, pero es que no se resuelve. Sí, pero lo estás haciendo no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la palabra de Dios, no como Dios te ha dicho que hagas. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Hacer las cosas en la fe de Dios. Sí, cómo Dios lo hace, cómo Dios lo ha hecho y cómo Dios lo sigue haciendo. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, vamos a entrar, y confío en Dios que me alcance el tiempo para entrar en esto. Sucede algo, y sé bien que lo conocen muy bien a ustedes, en las escuelas dominicales enseñan a los niños. Los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra que fluía leche y miel. Y en Números capítulo 13, verso 27 dice, traían el reporte, los 12, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. No era por momento, estaba fluyendo. Eso es lo que significa abundancia. Fluir en algo, fluir constantemente, fluir. Eso es abundancia, fluir. No por parte, un momento dado, después se detiene, otro momento, no, un fluir. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, ya empiezan. Y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, de los gigantes. Dieron un reporte mezclado viendo las cosas, el fruto que había ahí. La tierra, reconocieron que la tierra fluía leche y miel. Pero hubo un enfoque totalmente a lo que también había negativo. Entonces Caleb, solo 2 de 12, solo 2 actuaron en fe, ¿cómo puedo decir? Fe correcta, fe positiva, porque los otros tuvieron fe en lo negativo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Ellos vieron lo mismo que los 10
habían visto. Solo que ellos creyeron en la palabra del Señor. Porque más podremos nosotros que ellos. Tomaron la actitud, tomaron la decisión. ¿A quién voy a creer? ¿Al poder de Dios? ¿O a los gigantes y ciudades fortalecidas que habían ahí? Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No habían hecho la prueba, no habían intentado nada, no habían caminado y ya están diciendo que son más fuertes que ellos. Vaya poniendo atención. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal. Esa palabra es maldecir. Maldijeron. Hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que había reconocido, diciendo, hablaron mal de la tierra, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Está hablando mal. Están hablando mal. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, pongan atención aquí, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sacaron conclusión. ¿Qué es lo que estaban pensando los demás? Usted ha visto algunas personas que sacan conclusiones de lo que están pensando. A veces llega y el médico le dice, lo llama y porque tiene un examen o porque se hizo un examen y entonces le van a dar el diagnóstico y pasa toda la noche pensando, esto está malo, va a estar aquí por esto y el otro, pensando, es que me parece. Nosotros somos buenos para juzgar, o no, muchas veces nosotros somos buenos para juzgar por apariencia, nos parece. Y cuando llegan del médico, lo que el médico le dice, gracias a Dios todo está muy bien. Y usted, ¿por qué? Porque nosotros siempre, esta mente, más que hemos sido tan enseñados desde niños a pensar negativo. Y éramos nosotros a nuestro parecer, como langosta. He tenido que aconsejar personas que de principio me dicen, pastor, es que no hay solución en esto ya. Ya esto no lo cambia nadie. Es que me parece que ya esto no... Dios mío, entonces... Es que yo no puedo cambiar, pastor. Yo soy así. Desde niño soy así. Y vengo desde mi familia, todos son... ¿Por qué no aprendemos a bendecirnos nosotros? Y dejemos y tomemos la decisión que lo negativo que estoy pensando, lo negativo que estoy visualizando, lo negativo que estoy hablando, lo estoy creyendo de esa circunstancia negativa y que va a dañarme. Es como me ha tocado también personas que fuman y yo les dije, bueno, lo que va a suceder es que te vas a ir más rápido para el cielo, te vas a morir. Pastor, es que no puedo dejar de... Es que esa es tu pensamiento y eso es lo que crees. No puedo. No, sí puedes. Lo que tienes que cambiar es tu manera de pensar para que las circunstancias negativas desaparezcan, para que el poder de Dios se manifieste, para que la victoria de Cristo Jesús se manifieste en tu vida. Pero después vemos, Señor, pero ayúdame. Pero ¿cómo ayúdame si estás pensando de otra manera? Estás creyendo de otra manera. Estás maldiciéndote. Esta gente está mal.
hablando mal, hablando mal. Conozco padres que hablan mal de sus hijos, de su esposo, de su esposa, y después quieren cambios. ¿Cómo va a haber cambios si lo que estás es con tu boca maldiciendo? Otra persona me dice, pastor, ya estoy tan mal, estoy tan harto de esto que me quiero morir. Bueno, quiero decirte algo, toda esta gente murieron en el desierto. Solo los de 20 años para abajo entraron, y Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos mismos decían, mejor nos hubiéramos muerto en el desierto antes de estar en esta situación. Todo por el temor de lo que estaban viendo. Todo por enfocarse en la circunstancia negativa que tenían al frente. Debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos hablando y mayormente con lo que estamos oyendo, porque estas 10 personas afectaron a muchas personas del pueblo de Israel. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dijo una persona que lo loco de lo más loco es pensar de una manera incorrecta esperando tener frutos correctos. Por eso dije, hay que tener cuidado de no enfocarse en el problema. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ten cuidado con lo que oyes. Ten cuidado con lo que estás oyendo. ¿Con quién te estás juntando? Ten cuidado con lo que piensas. Es esta mente que está deteniendo la manifestación. Pastor, yo no puedo arreglar esa situación. Como dice la instructora de nuestro gimnasio. Sí y no. Sí. ¿Por qué sí? Bueno, porque según tu pensamiento, así vas a creer. O así estás creyendo. Y dice, 2 Corintios 4:13, por cuanto creí, eso hablé. Ponga atención, póngase atención de lo que estás hablando. Ponga atención de lo que estás hablando. Y te va a decir qué es lo que estás creyendo. Porque lo que vas a hablar es lo que estás pensando. Y lo que estás pensando es una creencia, correcta o incorrecta. Y esta gente podemos verlo bien claro. Estos 10 espías tenían una creencia incorrecta. ¿Qué estaban hablando? Lo incorrecto. Hablando mal incluso. Entonces, toda la congregación gritó, oiga, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Toda una noche llorando por la situación. Toda una noche, imagínense, no durmieron, lloraron. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Una vez yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué hay gente que nos ama tanto cuando está con nosotros, pero cuando está en una situación difícil, nos llegan como a odiar? No como, algunos llegan a odiarnos. Y aquí lo podemos ver. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cuánta gente por las circunstancias están pensando en el suicidio? ¿Cuántas personas quieren ya irse
de este planeta Tierra quieren morirse. Otros dicen, se han echado a morir. Oye la confesión que esta persona después tienen una muerte prematura y los familiares se preguntan, ¿y por qué se murió tan joven? Porque en los momentos de crisis, en los momentos de desánimo, en los momentos de angustia, en el momento que no tomaba control de esas circunstancias negativas y las circunstancias negativas tomaron control de sus emociones y de su mente, empezaron a confesar, a creer y a confesar las cosas incorrectas. Sí, hay que tener cuidado, hay que enseñarle a la gente. Tenía un profesor en el seminario que nos decía, enséñeles a pensar a la iglesia. Es cierto, esto me conviene, este pensamiento que estoy teniendo me conviene, este deseo de morirme es algo que proviene de Dios. No, entonces hay que pararlo. Es una decisión. Lógicamente vas a necesitar personas que se hayan preparado, sean pastores, diáconos, profesionales en la conducta humana, en la salud mental y en la salud espiritual, para que les ayude a avanzar. Solo no puede, porque la persona cuando es dominada, controlada, gobernada por una circunstancia negativa, lo primero que hace es encerrarse. Y si usted es un familiar y le entra de lleno, se va a enojar contigo y se va a retirar de ti. Y puede ser que no te vuelva ni a hablar. Porque es necesario irlos llevando a reconocer, porque nadie les puede ayudar. Ya Dios le ayudó haciendo la obra perfecta en Cristo Jesús. Ahora debe de tomar la determinación, el conocimiento, porque lo dice bien claro Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente el Evangelio de la gracia nos puede hacer libres. Solamente Cristo Jesús. Yo veo muchas personas luchando contra la ansiedad, contra la preocupación, contra la angustia, contra el desánimo, según sus fuerzas humanas o intelectualmente y no espiritualmente. Esto es necesario tratarlo espiritualmente. Tener el conocimiento de quiénes somos en Cristo Jesús. Usted oye a una persona que cuando le dice a usted, es que yo no puedo, es que no sabe quién es en Cristo. No sabe qué tiene en Cristo. Y no sabe qué puede hacer en Cristo. Y lo que hay que es enseñarles esto. No ponerlos a hacer. Y no estoy en contra de eso porque hay ejercicios naturales en el cual ayuda mucho, pero es un asunto que para resolverlo, no para apaciguarlo, sino para resolver la circunstancia negativa, tiene que ser espiritual. Notemos un pueblo frustrado por causa de dos líderes que no le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios. ¿Cuántos hijos oyen a sus padres hablando negativamente? Me voy de la casa, yo ya no quiero nada, me quiero ir bien lejos, meterme en una montaña, encerrarme en esa montaña y no saber de nadie. Está golpeando a los hijos, está maltratando a los hijos, se está dañando incluso a sí mismo. Y Pablo dice, y lo aplican solamente para lo que es obras de la carne de pecado. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de todo. ¿Y cuántos como estos días afectaron a un pueblo?
¿Cuántos padres están afectando a sus hijos? Después, cuando pasa la circunstancia, porque es temporal, las circunstancias pasan y ven a sus hijos desanimados, deprimidos y tantas cosas, se están preguntando por qué. Y por qué los hijos, y no estoy culpando a nadie, ni condenando a nadie, ese no es el fin, sino aclarar circunstancias, situaciones que hay. Y necesitamos estar claros en lo que está sucediendo. En el verso 6 de de Números 14, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras, se enojaron, se indignaron de ver tanta bendición, de ver la solución de las circunstancias de esas personas, y que ellos más bien estaban deteniendo la manifestación de esa tierra que fluye leche y miel. Decía, predicando en Cariari un día decía que cuando las personas entran en ese desánimo, porque se sienten impotentes de resolver esa circunstancia. Y lógicamente entiendo que naturalmente no se va a resolver sino a través de Cristo Jesús. Y tenemos que aprender a caminar en esa victoria. Ya empieza que todo le molesta en la casa. Ya empieza a molestar los hijos, empieza a molestar la suegra, ya que cae medio mal, el marido, la esposa, y se reía un poco, porque es que esto es lo que sucede. En lugar de traer palabras de bendición para el hogar, palabras de bendición para la empresa, palabras de bendición para su vida, para su cuerpo, palabras de bendición para su familia, su hogar, palabras de bendición para las finanzas, lo que hacen es maldecir. Maldicen la cocina, maldicen el carro, maldicen la hora que se casaron, maldicen esto, están haciendo una atmósfera propicia para que se manifiesten las maldiciones. En lugar de empezar a preparar esa atmósfera para que sucedan los milagros de bendiciones que hay. Y eso afecta a las demás personas que están ahí. Afectan. Por eso es que ellos mismos quieren hasta morirse. Porque ya no aguantan. Un día estaba orando por una persona que estoy aconsejando y estaba mucho en esta situación, y yo decía: Dios, necesito ayudarle, necesito que esto entre, que la revelación del Espíritu Santo llegue y haga entender a esa persona. Porque se menosprecian, se maltratan, se hieren a sí misma con palabras. Dice, verso 7 de Números 14. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra no buena, en gran manera buena. Sí, este grupo iba a desperdiciar, a no obtener esa tremenda bendición por las circunstancias que se estaban presentando, y estaban enfocados en eso en lugar de ver la gran bendición que había. Era una tierra que fluía leche y miel de gran manera buena.
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Estamos hablando del antiguo pacto. Ni temáis. ¿Se da cuenta? Es el temor. Una de las cosas que más trae temor al ser humano es no tener control de las cosas. Por eso el Señor dice, estáis cargados y trabajados, deposítalas en Él, para que Él tome control a través tuyo. Pero queremos tomar control muchas veces sin Cristo. Y ahí pasamos viendo a Él cómo hago y qué esto. Y ahí nos frustramos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Ojo. Lo que le tenía miedo eran las circunstancias. Tenía miedo a esas circunstancias negativas que tenía al frente, a esos obstáculos. Sabían que había bendición, pero que esos obstáculos, ellos llegaron a tenerle miedo. Porque nosotros, me gusta esto de Caleb. Nosotros los comeremos como pan. Sí, esto es pan comido, como decimos nosotros aquí. Esto es pan comido. Esto, a ver el verso. 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Romanos 8:33. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y esto lo aplicó también David contra Goliat. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Filipenses 2, 9 al 11. Tenemos un nombre que lo vamos a comer. Esto es lo que quiere decir. Esto es sencillo. Como me dijo una vez un amigo, hermano en Cristo, abogado. Esto es como pegarle un chonetazo a una lora, hablando de un juicio que lo veía él tan fácil, lo veía todo. Yo me quedaba viendo donde me estaba explicando y lo dice, pues, gloria al Señor. Aquí dice, lo comeremos como pan. Sí, esto ya está arreglado. Más sabiendo ahora nosotros en Cristo Jesús. La solución ya fue dada por Cristo Jesús. La victoria ya no fue dada. Somos más que vencedores. Esta circunstancia la vamos a pasar pronto y ligero. Su amparo se ha apartado de ellos, dice. Y con nosotros está. Y con nosotros está conciencia de quién está con ellos, conciencia de quién está con nosotros. Gloria a Dios por Panfilito, gloria a Dios por papá, por mamá, por el patrón, por el trabajo. Pero Dios está con nosotros. Dice, no los temáis. Se me fue el tiempo, necesitamos seguir leyendo algunos otros versos ahí. Pero todo ser humano, al avanzar en este sistema caído, recuérdense que Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Va a haber circunstancias, va a haber obstáculos en la cual no va a querer, por causa de este sistema, que avancemos. Pero si tenemos claro de que Dios está con nosotros, si tenemos claro de que hay una fe gloriosa, maravillosa, en la cual Dios me está enseñando a caminar, a hablar lo que dice la palabra, no lo que estoy viendo, pensar lo que dice la palabra, lo bueno, agradable y perfecto, no lo que estoy viendo, mirar, enfocarme en lo que es la palabra de Dios, el milagro, la solución, Cristo Jesús, y no las circunstancias negativas, pues quiero decirte que se va a manifestar así las soluciones de esas circunstancias negativas. Porque ya están. Es como ponerlo, voy a ir rapidito, es como poner solución, que es en Cristo Jesús, circunstancias negativas y nosotros.
¿Quién está deteniendo que fluya esas soluciones? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, enfocándonos en las cosas negativas, maldiciendo todo en lugar de bendecirse. Aprendí hace poco, hace como 15 días más, un mes, a bendecirme, a bendecirme. Pastor, pero estamos bendecidos, sí. Manifestar la bendición. ¿Cómo manifestaba Jesús la bendición? Ya estaba la bendición, el Padre se la había dado. Bendiciendo, hablando. La multiplicación de los panes y los peces. Los bendijo. Se manifestó. Vamos a bendecir nuestra vida. Vamos a bendecir a nuestros hijos. Vamos a bendecir a nuestra esposa. Vamos a bendecir a nuestro esposo. Pastor, pero usted no sabe, mi marido. Vamos a bendecirlos. O tomamos la determinación de hacer lo que Dios dice, o tomamos la determinación a lo que el sistema nos dice. Amados hermanos, confío en el Señor. No, estoy claro, convencido que esta palabra te ha dado hoy solución para salir, para quitar esos obstáculos, esas circunstancias negativas. Paz de Dios. Haz a un lado la ansiedad, la preocupación, la angustia y camina hacia adelante con tu frente en alto porque eres un hijo de Dios y Dios está contigo. Bendecidos.